Continuamos, amados hermanos, con nuestra serie basados en los libros de Samuel. Hoy vamos a ver el capítulo 13 del primer libro, ¿verdad? Capítulo 13 del primer libro. No los saludé, así que les digo buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente delante de ustedes. Hoy veremos el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Si alguien con algo de velocidad en encontrar los textos me apoya con Delia, por favor acérquese a alguien y compártale de la palabra del Señor para que ella vaya dando seguimiento. ¿Quién dijo yo? A mi hermana Eli. Muy bien, ahí va. Para que Delia vaya siguiendo el texto, eso será muy importante y muy bueno para ella, por supuesto. Ella está comenzando, mis amados hermanos, así que también se las encargo en oración. Bueno, hasta el momento hemos visto la decadencia espiritual del pueblo hebreo, ¿verdad? Digo, de lo que hemos visto en este libro, la decadencia espiritual del pueblo hebreo. No había palabra, escaseaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y también hemos visto la transición del gobierno de Israel de un gobierno de jueces a un gobierno ya monárquico de reyes, básicamente el primer rey de Israel. Pero también hemos visto a lo largo de estos capítulos a un Dios misericordioso, amados hermanos, ¿verdad? Un Dios fiel que cumple sus pactos y que cumple sus promesas a pesar de su pueblo rebelde y contradictor, ¿sí o no? Y es hermoso ver que tenemos un Dios en el que se puede confiar. Es hermoso eso. Hemos visto cómo Dios en su misericordia ha dado a su pueblo un profeta y guía, básicamente el último juez, ¿verdad? Samuel. Y los ha preservado de ser exterminados de sus enemigos. Hemos visto esto también. Y esto de que han sido preservados es porque, como les digo, Dios es fiel, mis amados hermanos, y cumple sus promesas por amor a su nombre principalmente. Porque Él dijo y cumplirá. Por amor a mi nombre. Malaquías, por ejemplo, 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No más por eso. Porque yo no cambio. Porque si cambiara, miren, ya los hubiera eliminado. Porque se lo merecen. Pero porque no cambio, no habéis sido consumidos. En Nehemías 9, versículo 7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste de nombre a Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hemos visto entonces a este Dios justo, fiel, cumplidor de sus pactos y sus promesas, mis amados hermanos, a lo largo de estos textos que hemos venido viendo en este precioso libro, ¿no? Hemos visto también que en medio del conflicto con los filisteos, los principales enemigos de Israel en ese momento, en medio de eso los hebreos pidieron un rey. Danos un rey, despreciando de esta manera a Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 8, que es nuestro libro, versículo 5 dice: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos rey, Samuel. Pero no agradó a Samuel esta petición, y Samuel oró a Jehová. ¿Y saben qué le dijo Dios? Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¡Wow! Terrible cosa, amados hermanos. Es un pueblo que desprecia a su Dios, a su Salvador. Pero una vez más, la paciencia de Dios queda expuesta para gloria de su nombre, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Les dio un rey. Ahora pues oye su voz. En capítulo 8, versículo 9 dice: oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les va a tratar ese rey que va a gobernar sobre ellos. Entonces Samuel les dijo: así hará el rey que gobernará sobre ustedes. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo.
para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. También tomará a vuestras hijas, eso hará el rey que ustedes están pidiendo. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, van a tener un rey encajosito, Se los advierto, les está diciendo Samuel. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus esclavos, básicamente. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la palabra de Samuel, la advertencia de Samuel, y dijo: no importa cómo sea ese rey, queremos rey. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Samuel? Les puso rey. Ahora, este fue un breve resumen corridito de lo que hemos visto. Y ahora nos encontramos en el capítulo 13, mis amados hermanos, y la verdad es que no está muy claro, por lo menos para mí, cómo se relaciona este capítulo 13 con por lo menos los últimos 2 capítulos donde ya vemos a Saúl en acción, ¿verdad? Yo no veo mucha relación, mucha correspondencia, ¿verdad? Parece ser que el autor solo va a dar un relato específico de la vida de Saúl, que nos quiere mostrar y que nos quiere Dios enseñar algo por medio de él. Por eso quedó registrado en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aunque en los capítulos 10 y 11 el autor presenta a un Saúl aceptable, podemos decir, un tanto sereno, humilde, no atrabancado ni cosas así, ¿verdad? No como lo había dicho Samuel, que sería el rey, un tanto reservado. En los capítulos 10 y 11 vemos a un Saúl, a un rey así, aceptable. En este capítulo 13 vamos a ver y vamos a comenzar a ver la decadencia del rey. La decadencia de Saúl es lo que vamos a comenzar a ver, ¿de acuerdo? Entonces, el título de mi enseñanza, basado en este capítulo 13 del primer libro de Samuel, se llama Impaciencia, locura y necedad del rey. Repito, impaciencia, locura y necedad del rey. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido bendigas a mis hermanos, Señor, con esta palabra. A mí dame mucha gracia para poder hablar con claridad, sencillez, comprender el relato, Señor, sin entrar por supuesto tanto en los detalles, sino en el punto central que nos pueda beneficiar mucho, que nos pueda edificar y bendecir, Señor, y nos pueda hacer crecer en fe. Y a mis hermanos, por supuesto, darles gracia y todo el denuedo para recibir tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, bueno, ahí lo dejamos tantito, ahorita continuamos la lectura. Este texto, mis amados hermanos, en la Reina Valera no es preciso, cabe decirlo. A estas alturas, de acuerdo al relato, es evidente que Saúl ya había reinado por lo menos unos 20 años, de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación, por lo menos unos 20 años. Y aquí el texto, o la mitad de este versículo dice, había reinado Saúl ya 1 año y cuando hubo reinado 2. O sea, estamos hablando básicamente que dice que ya tenía 2 años reinando Saúl, pero la verdad es que no es así. Hay otras traducciones que lo dicen de esta manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. No dice la cantidad de tiempo que ya llevaba reinando, mis amados hermanos, pero podemos suponer, y se cree por supuesto por la mayoría de los comentaristas, que a estas alturas Saúl había reinado por lo menos ya 2 décadas. Por lo menos 20 años ya tenía de estar reinando Saúl sobre Israel. ¿Y cuánto reinó? Según lo que dice la Biblia de las Américas, 42 años sobre Israel. Inició a reinar a los 30 años y reinó 42 años más, así que murió a los 72.
Murió a los 72 años. ¿Y saben cómo murió? Bueno, y se llega a esta conclusión, mis amados hermanos, que por lo menos ya había reinado 2 décadas por la aparición en escena de Jonatán, su hijo, el hijo de Saúl, ¿verdad? Que según el texto era un oficial de su ejército, era un oficial. Es preciso comentar que Saúl en todo este tiempo que ya había reinado sobre los hebreos, se había dedicado a organizar el ejército, a preparar, a capacitar al ejército israelí, mis amados hermanos. Por tanto, al ser Jonatán uno de sus generales, se asume que por lo menos este muchacho tenía 20 años. Jonatán por lo menos tenía 20 años y era uno de sus generales de Saúl, ¿verdad? De hecho era el principal, el principal de sus generales, o no sé si el único. Yo creo que tenía más. Bueno, versículo 2. Escogió luego Saúl a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, sí leí bien, ¿verdad? Y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, ¿verdad? Se dieron cuenta de este ataque sorpresivo de Jonatán, que tenía 1,000 hombres a su cargo. A estas alturas, los filisteos, amados hermanos, tenían un ejército poderoso y bien organizado, mucho más poderoso que el ejército de los israelitas, ¿no? de Saúl. Y tenían guarniciones en varios puntos para proteger, para vigilar, para cuidar su territorio, mis amados hermanos. Pues a este grupo, a esta guarnición o a una de estas guarniciones, el joven hijo de Saúl, Jonatán, uno de sus capitanes o generales, atacó. ¿De acuerdo? Y esto lo hizo, yo puedo decir que lo hizo no de muy buena manera. Siempre tenían que consultar a Dios. Y el texto no nos dice que Jonatán consultó a Dios para atacar esa guarnición. Pero también el texto, o podemos ver que Saúl no hizo nada, ni siquiera le dijo, oye Jonatán, ¿cómo te atreves a hacer eso? Sin consultarme ni siquiera a mí, sin consultar a Dios. No, sino ahorita vamos a ver lo que hizo, mis amados hermanos. Pero yo entonces concluyo que Jonatán lo hizo por su celo patriótico, ¿sí? ¿Verdad? Pero también por su juventud, tenía demasiado ímpetu. Al enterarse Saúl de esto, no lo regañó ni le cuestionó nada. Más bien, ¿qué hizo? Hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan hebreos. Convocó, mis amados hermanos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Qué estaba anunciando Saúl? He atacado a los filisteos, miren nada más. Se estaba colgando una medalla, mis amados hermanos, o un triunfo que no le correspondía. No le correspondía, ¿verdad? Y también a Israel se había hecho abominable ante los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Se envalentonaron, mis amados hermanos, ¿verdad? Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, dice, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aben. ¿Cuántos tenía Saúl? 2,000 con él y 1,000 con su hijo. 3,000 contra estos. Aunque algunos dicen que este texto tampoco es muy preciso, que realmente no eran 30,000 carros los de los filisteos, sino 3,000. Otras versiones dicen que eran 3,000 carros, pero 3,000 carros, mis amados hermanos, es muchísimo ejército, más los de a pie, más los de a caballo, más etcétera, etcétera. Un ejército muy grande, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los filisteos después de que se envalentonaron? Digo, los hebreos después de que se envalentonaron dijeron, sí, vamos en pos de Saúl y vamos a apoyar a nuestro rey y vamos a derrotar a los filisteos. ¿Qué hicieron cuando vino este ejército de los filisteos? Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. En pocas palabras, huyeron, mis amados hermanos. Y no era para menos, porque realmente era un ejército sumamente grande, más ordenado, más organizado y más poderoso que ellos. Eso es lo que era. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, o sea, todavía estaba como diciendo, no, ahorita
voy a pelear contra estos enemigos míos y de Dios. Y todo el pueblo iba tras él, ¿qué dice? Temblando. Ahí están, ¿no? Que muy machitos. Temblando. 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Muchos de los que él había convocado después de ese pregón que Saúl estaba atacando a los filisteos, mucho pueblo vino a él, pero ya después se le empezaron a ir. Todos, inclusive de los 2000 que él había seleccionado, que se supone que eran los más capaces, también de esos había muchos que estaban abandonando, estaban desertando, mis amados hermanos. Ahora dice aquí que Samuel tardaba en venir. No se sabe cuándo Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días. No lo dice con precisión el texto. Parece ser que era una práctica o una costumbre del profeta ausentarse por estos periodos de 7 días o algunos periodos seguramente para estar dedicado a Dios, para escuchar su voluntad y lo que le tenía que decir al pueblo, ¿no? Saúl estaba impaciente y desesperado porque no llegaba Samuel. Y el hecho de ver que el pueblo lo abandonaba y que los soldados se le estaban yendo, pues lo tenían más ansioso y más angustiado. Mucho. 9. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, porque este Samuel no llega. Y ofreció el holocausto. ¿Quién era el indicado o el apropiado o el designado para hacer eso? Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, el rey Saúl, he aquí que va llegando Samuel. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Algunos dicen que Saúl salió arrogante a recibir a Samuel, así como diciendo: mira, pues yo ya lo hice. Porque tú no llegabas, yo soy el rey y yo ya lo hice. Yo no creo que salió tan así, mis amados hermanos. Yo creo que en este momento Saúl estaba fuera de sus cabales. Estaba fuera de sí, sin conciencia de lo que hacía, enceguecido y ensimismado y muy angustiado por la situación. Yo creo que estaba así, salió a recibirle un tanto temeroso, pero también un tanto reclamante. Oye, pues es que no llegas y yo mira cómo está la situación, ¿no? Entonces Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl, ¿qué has hecho? No es para que Saúl le dijera: mira, pues que le diera todos los razonamientos, ¿no? Pues mira, como estábamos ya dispuestos a la guerra y veíamos que tú no llegabas y luego entonces pusimos un altar y hicimos todas las cosas estas, ¿verdad? No, simplemente es un reclamo. Es como diciendo: ¿qué estás haciendo, tonto? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, se iban, abandonaban el ejército, y vi que tú no venías. Aquí está la especie de reclamo, o más bien el reclamo. Y vi que tú no venías dentro del plazo señalado, Samuel, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé entonces, Samuel. Pues ofrecí holocausto. Ay, gracias a Dios, casi, ¿no? Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel ya les había dicho que tanto el pueblo como el rey debían ser obedientes a Dios, ¿no? Tanto el pueblo, o sea, ustedes están pidiendo rey, adelante, está bien, ya lo autorizó Dios. Ahí está su rey. Pero esto no quiere decir que se van a gobernar por el rey. Tanto el pueblo como el rey obedecerán a Dios. Y de hecho puedo comentar que esta es la única nación en la tierra que por lo menos en ese tiempo, estaba gobernada por Dios, tanto el rey, o podemos llamar en estas alturas el presidente, como el pueblo. Ahora ya no, mis amados hermanos. De hecho, podemos decir que esto es algo exclusivo del pueblo de Israel, un gobierno teocrático. Todas las demás naciones son democráticas o gobernadas por un hombre, ¿no? En este sentido, el único pueblo que está gobernado por Dios, y debe de ser así, es la iglesia. Digo, dando un entendimiento, ¿no? La iglesia sí, mis amados hermanos, gobernada por Dios, aunque también respetando a las autoridades. Bueno, ya había dicho Samuel que no importaba que tuvieran rey. El rey y el pueblo iban a estar sujetos a Dios, ¿ok? Pero esto no lo hizo Saúl. Hizo como quiso, hizo como se le antojó.
En pocas palabras, como bien le pareció en su propia sabiduría, de acuerdo a sus propias conclusiones y necesidades. Les digo, estaba trastornado en ese momento por la presión y por todo lo que se le juntó. Y luego dice en el capítulo 12, les voy a citar esto, capítulo 12, versículo 14, que fue lo que dijo Samuel. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey, ya ven lo que les digo, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Así que tanto el rey como el pueblo debían de estar sujetos a la voluntad de Dios. No podían conducirse de acuerdo a ellos mismos, no. Ahora, ¿cómo hablaba Dios en ese tiempo, amados hermanos? ¿Cómo? Por medio del profeta, específicamente por medio del profeta Samuel. ¿Ok? ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? No obedeciste a Dios. Así que quiere decir que Samuel había hablado, o Dios había hablado por medio de Samuel, y Saúl no había obedecido lo que Samuel le había dicho de parte de Dios. ¿Y cuál era el mandamiento que Dios le había dado a Saúl? Que esperara 7 días. Muy simple. Espera 7 días. Esto dice Dios, espérate 7 días. ¿Ok? Y no obedeció. Por eso le reclama, y no obedeciste a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl, mis hermanos? Lo dice a partir del versículo 14. Mas ahora, porque por tu desobediencia y tu locura, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó por eso. Y no solamente lo que le mandó de que aguardara 7 días, sino que tenía siempre que confiar en Dios, consultar a Dios, guiarse de acuerdo a los estatutos de Dios, ¿verdad? Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl, ¿qué hizo Saúl? ¿Se tiró al piso? Y dijo, no, por favor, no me desampares, no escojan otro rey, no, que mi descendencia también sea parte del legado, ¿verdad? Del reinado. No, Saúl, ¿qué hizo? Contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¡Qué barbaridad, amados hermanos! Estaba totalmente bloqueado, ensimismado, preocupado por sus problemas en lugar de caer a tierra por su pecado, clamando por la misericordia de Dios. ¿Recuerdan cómo fue el encuentro de Natán con David? Me voy a adelantar un poco porque son relatos que vendrán. Cuando Natán vino a David y le dijo que había un hombre que tenía un corderito y que el rico se la quitó para hacer, etcétera, ¿no? Dice, pues ese eres tú. Le señaló su pecado a David. ¿Y qué hizo David? Cayó al suelo, humillado, y dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios, he pecado. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando le dijo Samuel, has pecado, ¿qué hizo Saúl? Se puso a contar a su ejército. Seguía todavía ciego, mis amados hermanos. En lugar de estar arrepentido y llorando, se puso a contar a la gente que le quedaba, que ¿cuánta era? 600. ¿Cuántos tenía al principio? 2000. Capaces. Luego lo que vino, el pueblo que le vino a apoyar, que se salió yendo también. Al final de cuentas le quedaron 600 hombres, mis amados hermanos. Saúl pues, versículo 16, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. O sea, van a ser simplemente gala de su ejército y su orden, como cuando se hacen aquí las marchas, ¿no? Del 16 de septiembre, que vienen los aviones y los soldados y los tanques, presumiendo, pues así más o menos. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. El tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto.
Mientras Saúl seguía contando sus soldados, a ver si había contado bien, los filisteos hacían gala de su poder. En pocas palabras, ¿no? Y ahora Samuel, que fue quien escribió este libro, o gran parte de este libro, nos da otro dato para esclarecer un poco más la situación y el ambiente por el que atravesaba el pueblo de Israel en esos días. ¿Ok? No es que cuente un relato aparte, sino que da algunos datos de lo que estaba sucediendo. A partir del versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no se hagan espada o lanza. En pocas palabras, acapararon, monopolizaron la fabricación de las armas, ¿no? Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, vean eso, para afilar cada uno, no para hacerse de armas, para afilar sus herramientas. Dice, para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Esto era un control de parte de los filisteos que además de protegerse ellos mismos, ¿verdad? Pues era humillante. Vas con el enemigo, oiga, filisteo, ¿me puede afilar mi herramienta para trabajar mejor? Y pagarle así mis impuestos. Y el precio era un pim por las rejas del arado y por los asadores, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de batalla, ¿qué dice ahí? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. No tenían armas, mis amados. Pues ¿con qué iban a hacer? ¿A pelear contra los filisteos? ¿Con piedras? ¿Con resorteras? ¿A escupidas? Decía uno. Solamente dice ahí, Saúl y Jonatán, su hijo, tenían las armas. Solamente ellos. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, y ahí cierra nuestro relato. La situación era completamente adversa para Saúl, amados hermanos, para este rey, sin hombres, sin armas y sobre todas las cosas, sin el apoyo de Dios. Un clima totalmente adverso para Saúl. Y saben una cosa, amados hermanos, lo lamentable, y yo considero muy lamentable, es que Saúl no daba su brazo a torcer. O sea, estaba de necio, mantenía su dura cerviz, no se doblegaba, ¿verdad? Su orgullo seguía por las nubes, estaba envanecido, enceguecido y básicamente en una especie de locura, un lapsus brutus, algo así, mis amados hermanos. El problema es que no solamente él se metió en ese conflicto, sino que arrastraba a muchos del pueblo para con él. Ese era el gran problema. O sea, hablando de un líder que dirige personas, cae en locura, en torpeza y todavía arrastra a las personas que lo siguen. Ese es el grave problema que se puede ver en el texto, mis amados hermanos. Creo que la lección para nosotros es muy clara, ¿no? Creo que es muy clara y tiene que ver con la actitud, o más específicamente con la mala actitud de Saúl. Esa es la lección para nosotros. En pocas palabras, si hasta aquí llegáramos, yo debería decir: no seamos como Saúl. Amén. Amén. Vamos a orar. Bueno, pero vamos a desarrollarlo un poquito. No seamos como Saúl. Esa es la lección que nos enseña este texto. En primer lugar, ¿qué hace Saúl? Se cuelga una medalla que no es lo que correspondía. El triunfo que tuvo su hijo Jonatán sobre esa guarnición de los filisteos, ¿verdad? Y luego se sintió muy fufurufo y convocó, y ahí viene la gente creyendo que podían hacer algo contra los filisteos. En segundo lugar, mueve el avispero sin consultar a Dios si era su tiempo para actuar. ¿No? Otro error. En tercer lugar, cuando se le viene todo encima, se muestra desobediente e irreverente, intentando recibir el favor de Dios, haciendo una función sacerdotal que no le correspondía. Total irreverencia y sacrilegio, básicamente, amados hermanos. Es lo que hizo este rey. Y en cuarto lugar, y lo peor de todo, no reconoce que la regó. No reconoce que se equivocó. Él sigue contando ahí sus soldaditos, ¿no? Sino más bien como que quiere inculpar también a Samuel, ¿no? Pues es que tú no venías dentro del plazo que me dijiste. Te tardaste. ¿No? Y quiero hacer un poco de énfasis en esto último, mis amados hermanos, en esto de que no reconoce sus errores. La verdad es que alguien que no reconoce sus errores está en grave peligro, Miren, el punto del asunto no es que se equivoque Saúl.
De hecho, todos nos vamos a equivocar en algún momento o no. En algún momento de nuestras vidas somos falibles, todos cometemos errores, como decimos en buen mexicano, todos regamos el tepache, todos la regamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Tú no lo has hecho? ¿Cómo se dice en Venezuela? La pusimos, ¿así? La pusimos. Todos la vamos a poner en algún momento, mis amados hermanos. ¿No? Pero eso no es la gravedad del asunto. La gravedad del asunto es no reconocer que la pusiste o que regaste el tepache o que te equivocaste. Esa es la gravedad del asunto y es lo que le sucedió a Saúl en este caso. Ahora decimos, sí, Saúl, qué mal hizo. Y podríamos ser ligeros en juzgar a Saúl y sus decisiones y sus modos y sus formas. Ay, sí, Saúl y todo. Pero, ¿acaso Dios no sabía que Saúl iba a fallar? Es más, ¿acaso Dios no sabía que Judas Iscariote iba a fallar? Es más, ¿acaso Dios no sabía que aquel hombre conforme a su corazón iba a fallar? David. Sí lo sabía y con todo eso lo puso. ¿Acaso Dios no sabe que escogió de lo vil y de lo menospreciado para hacer su obra? Sí, y no sabía que la íbamos a regar en algún momento, mis amados hermanos. Sí, Dios lo sabe todo. Y no solo lo sabe todo, sino que dispone todas las cosas y aún los hombres para llevar a cabo el desarrollo de sus planes, el cumplimiento de sus sabios y benditos y perfectos planes con hombres imperfectos. Porque puede parecer algo extraño ver esto, pero Dios lo dispuso para dar tremendas lecciones a su pueblo, amados hermanos, por haber pecado de tal manera. Si somos honestos, Dios siempre elige a personas imperfectas, ¿verdad? A personas falibles, para que al final, pues Él cumpla sus planes y reciba la gloria. Pues mirad, hermanos, dice 1 Corintios 1:26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Porque es el punto, ¿verdad? ¿A quién escoge Dios? ¿A los mejorcitos? ¿A los más guapos? ¿A los más capacitados? ¿A los más fuertes? ¿A los más atléticos? ¿Sí? No. No sois muchos según la carne, ni muchos poderosos, ¿verdad? Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios escogió a Saúl y sabía que iba a fallar, pero él tenía un propósito, aún en este hombre que hizo estas cosas terribles. Y tiene propósitos contigo, aún con todo y tu debilidad, aún con todo y tu vileza, aún con todo y tu imperfección, tiene propósitos para contigo. Así que sí podemos ver a Saúl, pero haríamos mal en juzgarlo sobremanera. ¿De acuerdo? Ahora, que Dios haya escogido personas viles y sin capacidad no es excusa para decir, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me eliges y me pones? Que no vaya a ser eso una excusa, amado hermano. Pues si ya sabe Dios que soy débil, y ya sabe Dios que yo no soy capaz, ¿para qué me pone? Ya por eso la regué. Cuidado, porque hasta estarías culpando a Dios, como lo intentó hacer Saúl con Samuel. No, mejor digamos, gracias Señor que me permites hacer esta obra imposible para mí, pero por tu gracia nada más, ¿verdad? Para cumplir tus gloriosos planes. Escogiste a este vil y este menospreciado, Señor, la gloria sea para ti. Me esforzaré en mi pequeñez, en mi debilidad, me esforzaré, Señor, y tú recibe la gloria. Amén. Ahora quiero resaltar un punto también. ¿Qué condujo, les pregunto, qué condujo a Saúl a este lapsus de locura? ¿Qué lo condujo? ¿Alguien detectó? La impaciencia. Si Saúl hubiera esperado un poquito más, las cosas hubieran sido diferentes. Bueno, entramos en hipótesis, ¿verdad? Ya sabemos que el hubiera no existe. Me acordé de un chiste. La impaciencia, amados hermanos, la impaciencia. Alguien dijo
que nuestra paciencia logrará más que nuestra fuerza. Nuestra paciencia logrará más que nuestra fuerza. Si Saúl hubiera sido paciente, hubiera esperado al profeta, se hubiera acelerado, hubiera confiado en Dios, otra cosa hubiera sido. ¿Ok? ¿Saben quiénes más, por impacientes, cayeron en un momento de locura también? ¿Saben? Los apóstoles. Los apóstoles, amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando Jesús se les apareció en aquella reunión donde estaban todos y por segunda vez cuando le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo, etcétera, ¿verdad? Y cuando el Señor se marchaba, les dijo, espérenme, vayan a Galilea, ahí me esperan y yo los alcanzo. ¿Y lo esperaron con paciencia estos hombres? Dice que ya estaban en el mar de Galilea, Pedro y otros hermanos apóstoles, capítulo 21 de Juan, versículo 3. Y dijo Pedro, ay, el Señor no llega, voy a pescar. O sea, ya, parece que todo esto fue en vano, parece que pues esto de ser apóstol, pescador de hombres, pues no hay pescados para pescar, mejor me regreso a mi vida de pescador. Y se regresó. ¿Y qué le dijeron los demás? Vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo, ¿no? Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Nada, mis amados hermanos. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y le dijo, Señor, ¿por qué te tardaste? Por eso me tuve que ir a pescar. ¿No? De hecho no le dijo nada, estaba bien avergonzado, amados hermanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Te estoy diciendo. No, tampoco. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra como de 200 codos. Al descender a tierra vieron las brasas, pues ¿qué estaba haciendo el Señor? Vieron las brasas puestas y un pez encima de estas brasas estaba cocinando, y un pan, dice, estaba cocinando para sus hijitos. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Después les dijo, venid, comed. Mis amados hermanos, es la diferencia de vivir en esta etapa después de la cruz y disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Porque a pesar de nuestras torpezas, nuestro Señor es bondadoso y paciente con nosotros y no nos desecha. Gracias a Dios. Esto no quiere decir que no hay consecuencias si la regamos, y si persistimos en regarla. Así que no crean que la vamos a librar del todo. Y terminó Jesús esta escena preguntándole a Pedro, el impaciente incitador, ¿me amas, Pedro? Escucha la voz de tu Señor. ¿Me amas? ¿Y cuál fue la conclusión? Pedro, cumple tu misión, confiando y esperando en mí. No en ti, en mí. Esperando, con paciencia, con confianza, con fe, mis hermanos. Un texto dice, no temáis ni os amedrentéis, está en el libro de Reyes, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios la guerra. No temáis ni os amedrentéis. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, esperen en mí, yo he vencido el mundo. Estas palabras deberían de talar nuestro corazón y nuestra mente. Cuando vienen las angustias y la desesperación y esos lapsos de locura que tal vez nos hagan cometer estupideces, amados hermanos, confiad, serénense, no os amedrentéis. En el mundo tendréis aflicción, pero aquí estoy con ustedes. Entonces, mis hermanos, la enseñanza central de este texto, además, de acuerdo a lo que vimos, además de no colgarnos logros ajenos, como lo hizo Saúl, ni usurpar funciones que no nos corresponden, la enseñanza es,
ser pacientes y esperar en Dios en medio de cada dificultad de la vida. ¿Sí? Y contrario a lo que hizo Saúl, reconocer, dolernos y humillarnos a Dios por los errores que lleguemos a cometer. Quiero preguntarte, ¿llegarás a cometer errores en algún momento? ¿Llegará a algún punto de tu vida donde estés en desesperación, donde veas las fuerzas del mal atacando tu vida o tu propia carne? ¿Verdad? Sobre ti la angustia, la enfermedad, la escasez, tantas cosas. ¿Y te vas a desesperar y vas a dejar de confiar en Dios? ¿O esperarás pacientemente a Dios? Como decía David, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor, ¿verdad? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y al final puso cántico nuevo, alabanzas a mi Dios. ¡Wow! Mis hermanos, este es un punto muy importante que nos deja mucha lección para nosotros en este texto. En este texto, un hombre que no reconoce sus pecados, que no reconoce sus culpas, simplemente va camino a la destrucción. Simplemente, mis amados hermanos. Las lecciones principales entonces son: esperemos con paciencia a Dios en medio de la dificultad o confiemos en Él, ¿verdad? Y nos humillemos, nos dolamos, reconozcamos nuestros errores cometidos. Alguien dijo: no es posible el progreso para el hombre que no ve sus defectos y los lamenta. Y eso fue lo que hizo Saúl. Ni los vio, ni los lamentó. No se dio cuenta. Estaba totalmente extraviado, mis amados hermanos. Es esencial para tu vida, mi hermano. Para tu vida es esencial que tengas la capacidad y el valor de asumir tus responsabilidades cuando te equivocas. Es esencial. Y que te humilles y que vayas con aquel que cometiste algún error o algún agravio y digas: perdóname, hermano, me equivoqué. O perdóneme, jefe, me equivoqué. O compañero de trabajo o compañero de escuela, perdóname, me equivoqué, procuraré no hacerlo. Es esencial, mis amados hermanos. Un hombre que no sabe reconocer sus errores, sus defectos, sus tropiezos, sus pecados, no va a avanzar. No va a avanzar. No es posible el progreso para el hombre que no ve sus defectos y los lamenta. También un hombre que no ve sus defectos y los lamenta y que no reconoce sus errores no sirve para gobernar la iglesia, para gobernar el país, para gobernar la casa, para gobernar algún trabajo. No sirve. Un hombre que no reconoce sus errores no sirve para eso. Así que es una lección contundente para nosotros. No seamos como Saúl, que en vez de caer a tierra humillado y decirle: Señor, perdóname, se puso a contar a sus soldaditos. Grave error. Aprendamos de eso. Amén. Saúl llevó su castigo, con esto cierro, al igual que Elí y al igual que Samuel. ¿Recuerdan? Elí llevó su castigo por sus hijos. No puso corrección. Samuel también llevó su castigo por sus hijos. No le sucedieron, al igual que a Elí y a Samuel, no le sucedieron sus hijos en el cargo. Tampoco a Saúl, ¿verdad? Pero tanto Elí como Samuel tomaron actitudes diferentes. Fueron capaces de aceptar la situación, actuando posteriormente como mentores de los que les iban a suceder en el cargo. Por ejemplo, Samuel fue mentor de Saúl porque le iba a suceder como el dirigente de la nación, ¿no? Y Elí hizo lo mismo con Samuel. Cuidó a Samuel, capacitó a Samuel porque lo iba a suceder en el cargo. Pero Saúl no. Saúl se enojó, mis amados hermanos, ¿verdad? Y esto lo veremos más adelante. La idea de un sucesor para él, o en lugar de él y en lugar de su descendencia, lo hizo tener una obsesión que lo carcomía, en pocas palabras, ¿verdad? Le corroía las entrañas, haciéndole vivir una vida amarga y no cumplir adecuadamente su ministerio, porque no dejó de ser rey. No dejó de ser rey hasta el último día de su vida, ¿verdad? De hecho, David lo respetaba. Yo no voy a tocar al ungido de Dios. No dejó de ser rey, pero vivió una vida amargada, sabiendo que ya su descendencia no serían reyes después de él y que había uno por ahí que lo iba a suceder. Lo obsesionó y se amargó terriblemente. Hermano, entonces, sé paciente. Amén. Sé paciente. No digas: pastor, ya, ¿a qué horas acaba?
Sé paciente. Si Saúl hubiera sido capaz de contener su locura, sus nervios, su ansiedad, de esperar un poco más, la historia habría sido distinta, amados hermanos. Pero bueno, esto quedó aquí registrado para enseñanza de todos los lectores y en este caso de nosotros. Hermano, en un momento de locura, movido por la impaciencia y la ansiedad y la desesperación, te puede hacer perder tu lugar en el que Dios te ha colocado. Eso es así, sobre todo hablando del liderazgo. Un momento de locura para mí o para cualquier pastor, se acabó el ministerio, mis amados hermanos. Cuidado con eso. Te puede hacer echar por tierra todo lo que has construido, ¿verdad? Y puede dejar tu reputación por los suelos. Se te acaba. Y puedes dañar a tu descendencia también, a tus hijos. Cuidado con eso. Y no solamente para el liderazgo, se presta porque era el rey y se presta para el liderazgo en este caso, pero para todos, mis amados hermanos, porque tú eres líder en tu casa. Cuidado con la locura, cuidado con la obsesión, la necedad, humildad, reconocer errores, avanzar, humillarse a Dios. Amén. Y si has cometido alguna locura, no seas necio, mi hermano. Humíllate, pide perdón. No seas insensato como Saúl. No quieras echar culpas a otro. No, pues es que mi esposa, no, es que mi esposo, ay, es que mis hijos, ay, es que la economía, ay, es que la situación, ay, es que mi carácter, es que el diablo, sí, ese es el diablo. Todo quieren culpar al diablo, ¿sí o no? Y el diablo por ahí sentado y, ¿yo qué? ¿Se imaginan eso? Y es real, porque el diablo muchas veces no tiene ni que ver, pero le echamos la culpa de todo cuando somos nosotros. Así que nada de ser necios y nada de enceguecernos, mis amados hermanos. Y si es necesario que otros hermanos nos abran los ojos, gloria al Señor por eso. Así que tenemos una preciosa lección, amén. Y bueno, pues quiero cerrar con una invitación para todos aquellos que no han venido al Señor. Yo te digo hoy, entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. No quieras hacer como bien te parece, ni conducirte de acuerdo a lo que tú quieras. El Señor ha dejado estatutos y te llama a que vengas a Él, ¿verdad? Lo sigas, lo abraces, renuncies a ti mismo, te arrepientas de tus pecados, tomes tu cruz cada día y sigas a Jesús. Así que si no has venido a Jesús, hazlo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este texto, capítulo 13 del primer libro de Samuel, que si podemos decir que no tiene mucha conexión con el contexto que venimos viendo, sí nos da una tremenda lección y podemos ver el declive, la decadencia de este rey. Señor, ten misericordia de nosotros porque no somos mejores que Saúl. No lo somos. Somos muy débiles, Señor, y muy menesterosos. Obra en nosotros. Cometeremos errores. Señor, no lo quisiéramos hacer en verdad. Como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y cometeremos errores, Señor. Ten misericordia de nosotros y fortalécenos en todo momento. Enséñanos y capacítanos para ser valientes y reconocer nuestros errores cuando los cometamos y hacer cosas en consecuencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sea de mucho provecho, no solo a los que están aquí, sino a los que nos ven a través de la transmisión y los que verán esta enseñanza más adelante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.